Buenas estudiantes, deseo se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la clase virtual de la asignatura de Ciencias Sociales, ciclo 4 en fase 1. Bienvenidos. Vamos a iniciar hablando de lo que fue la primera revolución industrial. Esta primera fase de industrialización tuvo sus avances más espectaculares en la industria textil, la industria de hierro y los transportes. La industria del algodón inglesa se destinó principalmente a la producción para el mercado externo, es decir, para enviar a otros países, llegando a reemplazar a los tejidos como la lana y el lino, los más utilizados hasta ese entonces. La industria del hierro alcanzó un gran desarrollo gracias a la introducción de un nuevo proceso de fundición que utilizaba carbón mineral muy abundante en Inglaterra y que permitía realizar importantes ahorros energéticos. En el transporte, la utilización de la máquina a vapor permitió revolucionar el transporte de cargas y de pasajeros hasta entonces en medios lentos, caros y con poca cantidad de carga. En 1807 se inauguró la primera línea comercial de barcos a vapor, aunque el medio que más impactó fue el que generó el ferrocarril. En el desarrollo del ferrocarril confluyó el desarrollo de la máquina a vapor y la industria de hierro, fundamentalmente para la construcción del tren y de los rieles por los que circulaba. En 1825 se inauguraba la primera línea de trenes de carga y en 1830 el transporte de pasajeros de manera rápida, económica y segura, lo que facilitó la circulación de bienes y de personas. Entonces se volvió en un instrumento importante de movilización. Sabemos que el tema de la revolución industrial que se dio entre 1760 y 1840 en Gran Bretaña, Inglaterra, Gales y Escocia, trajo mucha evolución, ¿cierto? Como lo vimos en la clase, el tema de la lanzadera. Ustedes si tienen ya las fotos y tienen las cartillas, están viendo cómo esa lanzadera transformó, ¿cierto?, la confección de tejidos a tal punto que ya no eran las personas las que organizaban el telar, sino que eran ya las máquinas, en este caso la lanzadera. Entonces vimos cómo ese cambio en esa época de la revolución industrial se introdujo la máquina como herramienta de trabajo, ¿sí? Entonces fue desplazando el hombre y a las personas, a las mujeres, en ciertas actividades para suplir. Es decir, que la máquina desde esa época se considera, ¿cierto?, importante. Entonces, vamos a hacer ese análisis, ¿sí? Registren en sus cuadernos 2 máquinas que hayan reemplazado la labor humana. En clase estuvimos dialogando acerca del tema de los robots, ¿sí? De los robots que ordeñan, que hacen labores domésticas. Entonces, escriban esos 2 ejemplos que ustedes conozcan en su cuaderno y no olviden, por favor, enviar sus evidencias a las profesoras y al profesor. Bueno, en la actividad número 2 en el cuaderno respondamos las siguientes preguntas. Bueno, resulta que a partir de esa revolución industrial, ¿cierto? Se fue creando todo un acelere de esa industrialización, es decir, se fue tecnificando. Entonces, la concentración de la población en los lugares de las fábricas trajo lo que se conoce como explosión demográfica. La revolución industrial duplicó la población mundial en apenas un siglo. Se pasó de 1.000 a 2.000 millones entre 1800 y comienzos del siglo XX. ¿Sí? La cantidad de población aumentó. Para este periodo mucho más breve, el ritmo medio de crecimiento de la población mundial fue de 10 millones de personas más cada año. La cosa no acababa aquí. De hecho, apenas empezaba.
porque a lo largo del resto del siglo XX hemos visto cómo la población global aumentó de 2.000 a 7 millones de personas, ¿cierto? Entonces vemos cómo este proceso de industrialización cambió el territorio, ¿cierto? Eh, Haciendo que las personas fueran a ciudades donde existiera más trabajo, les tocaba movilizarse, desplazarse a otros territorios porque pues donde se encontraban ya no tenían acceso a empleo. Entonces ustedes analizando toda esta situación eh, van a responder qué causas tiene el desplazamiento en nuestro territorio y qué consecuencias trae el desplazamiento de las poblaciones de su lugar de origen. Sí, van a hacer un análisis del territorio de esa situación, ¿cierto? De lo que se estaba presentando en ese momento. Bueno, en la actividad número 3, en el cuaderno, hagamos un cuadro como el siguiente. En cada columna dibujemos algo que represente el antes y el después de la revolución industrial. Entonces ustedes van a dibujar un antes de cómo ustedes veían, ¿cierto? El antes de esa revolución industrial y el después. ¿Qué pasó después de la revolución industrial? ¿Sí? Entonces van a hacerle el dibujo del antes y del después. No olviden enviar sus evidencias. En la actividad número 4 en su cuaderno van a escribir primero una reflexión en la que expreses qué piensas de que las máquinas desplacen a los trabajadores de sus puestos. Resalta aspectos positivos y negativos de esta situación, ¿sí? Entonces ustedes van a analizar muy bien y van a hacer esa reflexión en su cuaderno. Listo. La segunda parte de la actividad número 4 dice, responde lo que entiendes del concepto explosión demográfica. Listo, entonces vimos que se dio una explosión demográfica en la revolución industrial, que la demografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas, tratando desde un punto de vista principalmente cuantitativo, es decir, a partir de cuántos son, además de su dimensión, su estructura, su evolución y sus características generales. Entonces ya saben qué es la demografía y van a hacer esa, digamos que esa, digamos, van a crear su concepto acerca de lo que pasó con la revolución industrial y frente a lo que fue el tema de lo que ustedes consideran es la explosión demográfica. Listo, eso todo lo escriben en el cuaderno. Listo, estudiantes, muy bien, los felicito, muchísimas gracias y quedamos atentos a las actividades.